capítulo 7. Y vamos a comenzar a estudiarlo ya. Entonces, ya va a ser unos cuantos ajustes aquí que siempre tengo que hacer. Ok, ya, vamos a comenzar ya. Ya vamos a comenzar. Mira qué bien y qué fácil y qué bonito. Y para que Siri no hable conmigo y yo no hable con Siri. Ok, bueno, buenos días de nuevo. Bueno, vamos a comenzar a estudiar el libro de Hebreos, capítulo 7. ¿Está bien? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote y eterno es Jesucristo, nuestro mediador. En Hebreos 7, este capítulo presenta la figura de Melquisedec y explica que Jesús, como sumo sacerdote, se asemeja a él. Se establece la superioridad del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio levítico y se enfatiza su función eterna y perfecta como mediador entre Dios y los hombres. Este pasaje nos invita a nosotros los creyentes a confiar en Jesús como nuestro sumo sacerdote eterno, quien intercede por nosotros de manera continua. Al entender su papel en nuestras vidas, podemos encontrar consuelo en nuestra relación con Dios y en nuestra vida diaria, especialmente en tiempos de duda y dificultad. La enseñanza principal de esta clase es que a través de Cristo tenemos un acceso directo a Dios. Su sabiduría es eterno y no depende de la ley o de rituales, lo que transforma nuestra relación con Dios en algo personal y continuo. Este capítulo nos introduce a la segunda sección principal de este libro. El propósito del escritor en esta sección es mostrar que el sacerdocio de Cristo es superior al de Aarón, cuyos sucesores ministraban en ese momento en la tierra, porque su sacerdocio es de un orden superior. Y lo vamos a ver aquí en el capítulo 7. Se ministra bajo un pecado. Discúlpeme. Se ministra bajo un pacto superior en el capítulo 8, en un santuario superior en el capítulo 9, debido a un sacrificio superior en el capítulo 10. La figura clave en el capítulo 7 es ese misterioso rey sacerdote llamado Melquisedec, que aparece solamente dos veces en todo el Antiguo Testamento. A su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Seir, es decir, el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote de Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham de Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y
bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Eso está en el libro de Génesis, capítulo 14, del versículo 17 al 20. En el otro lugar que se encuentra es, el Señor ha jurado y no se retratará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está en el libro de Salmos, capítulo 110, versículo 4. El escritor presenta tres argumentos reveladores para probar la superioridad de Melquisedec sobre Aarón. El argumento histórico, Melquisedec y Abraham. Vamos a estudiar del versículo 1 al 10. Estamos en el capítulo 7 del libro de Hebreos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que se encontró en Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y lo bendijo, y Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos. El nombre Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni de fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Consideren pues la grandeza de este Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, dio el diezmo de lo mejor del botín. En verdad, los hijos de Leví que reciben el oficio de sacerdote tienen mandamiento la ley de recoger el diezmo de nuestro pueblo, el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibe el diezmo de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí los hombres reciben uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham también Leví, que recibía diezmo, pagaba diezmo, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Oh, primero el escritor identifica a Melquisedec como un tipo de Cristo. Él era tanto rey como sacerdote. Bien, lo es Jesús. Ningún sacerdote en la línea de Aarón se sentó jamás en un trono, ninguno. De hecho, los sacerdotes arónicos no se sentaban en absoluto, espiritualmente hablando, porque su trabajo nunca terminaba. No había sillas en el tabernáculo o en el templo. Mira lo que dice aquí en este mismo libro, capítulo 10, versículo del 11 al 14. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. Además, Melquisedec era un rey de Salem, que significa paz. Y Jesús es nuestro rey. ¿Jesús es nuestro rey de qué? Jesús es nuestro rey de paz, nuestro príncipe de paz. El nombre Melquisedec
significa rey de justicia, un hombre que ciertamente se aplica a Cristo, el rey justo de Dios. Entonces, en su nombre y su oficio, Melquisedec es una hermosa semejanza de Cristo. Es una hermosa semejanza de Cristo. Pero Melquisedec también se parece a Cristo en su origen. La Biblia no contiene ningún registro de su nacimiento o su muerte. Por supuesto, esto no significa que Melquisedec no tuviera padre o que no o que nunca muriera. Simplemente significa que el registro del Antiguo Testamento guarda silencio sobre estos asuntos. Así, Melquisedec, como Cristo, está sin principio de días ni de vida, ni de fin de vida. Su sacerdocio es eterno. Su sacerdocio no dependía de sucesores terrenales, mientras que los sacerdotes jerónicos tenían que defender su oficio con registros familiares. Mira lo que dice aquí en el libro de Nehemías, capítulo 7, versículo 64. Estos buscaron en sus registros de genealogía, pero no hallaron y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Todo sumo sacerdote que descendió de Aarón murió, pero Cristo, como Mesías, mantiene su sacerdocio permanente. Aquí, ciertamente, hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive, que ha llegado a ser no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Habiendo identificado a Cristo con él, orden de Melquisedec, el escritor ahora explica que Melquisedec es superior a Aarón, porque Aarón pagó diezmo a Melquisedec, aún no nacido en los lomos de Abraham. Y cuando Melquisedec bendijo a Abraham, también estaba bendiciendo a la casa de Leví, y ciertamente el menor es bendecido por el mayor. En la tierra, en el templo judío, los sacerdotes recibían diezmo, pero en Génesis 14, los sacerdotes en los lomos de Abraham dieron diezmo a Melquisedec. Este evento mostró claramente la inferioridad del sacerdocio arónico. Vamos a ver el argumento doctrinal entre Cristo y Aarón. Aquí en el versículo 11 al 25, en el libro de Hebreos capítulo 7. Ahora bien, la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel que de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, que ha llegado a serlo
no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser debido e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mayor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser a sacerdotes sin juramento, pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por el cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Bueno, habiendo establecido claramente los fundamentos históricos para la sobriedad de Melquisedec sobre Aarón, el escritor ahora muestra que Melquisedec también es superior desde el punto de vista doctrinal. Aquí usa la cita del Salmo 110, versículo 4, que dice así: el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre según el orden del Melquisedec. Como base para el argumento, presenta tres hechos. Aarón fue reemplazado por Melquisedec. Lo vemos aquí del versículo 11 al 19. Aarón fue reemplazado por Melquisedec. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había de que levantara a otros sacerdotes según el orden de Melquisedec y no designó según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a los sacerdotes. Y esto es aún más evidente. Si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo, no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de Cristo se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Pues la ley nada hizo perfecto y se introdujo una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios. Es imposible que dos sacerdocios divinos operen de lado a lado. El hecho de que Dios estableciera el nuevo orden prueba que el antiguo orden de Aarón era débil e ineficaz. También significó que la ley bajo la cual funcionaba Aarón también fue dejada de lado. La ley no perfeccionó nada. La ley no perfeccionó nada. En consecuencia,
El sacerdocio no perfeccionó nada. Y los sacrificios que estos hombres ofrecieron no perfeccionaron nada. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por lo mismo, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente año tras año, hacer perfecto a lo que se acepta. Por supuesto, la palabra hebrea para perfecto significa tener una posición perfecta ante Dios. No tiene nada que ver con la ausencia del pecado. Aarón fue hecho sacerdote con un mandamiento carnal, pero el sacerdocio de Cristo funciona según el poder de una vida sin fin, porque a diferencia de Aarón, Cristo nunca morirá. Aarón, Aarón no fue ordenado por un juramento, Aarón no fue ordenado por un juramento. Lo vamos a ver aquí del versículo 20 al 22. Y por cuanto no fue sin juramento, y por cuanto no fue sin juramento, pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. Pero él, por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará, tú eres sacerdote para siempre. Por eso Jesús ha venido a ser fiador de mucho, de un mejor tú. Aunque Dios reconoció a Aarón y a sus sucesores en las elaboradas ceremonias descritas en el libro de Éxodos, capítulo 28 al 30. No tenemos registro de un programamiento divino que sellara su sacerdocio. De hecho, Dios no sellaría su orden con un juramento porque sabía que su obra algún día llegaría a su fin. Pero cuando ordenó a Cristo para ser sacerdote, lo confirmó con un juramento inmutable. Aarón, Aarón y sus sucesores murieron. Aarón y sus sucesores murieron, pero Cristo vive para siempre. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el versículo 23 y el 24. Los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. La ley era santa y buena, la ley era buena, santa y buena, pero estaba limitada por las fragilidades de la carne. Aarón murió, sus hijos después de él también murieron. El sacerdocio era tan bueno como el hombre, y el hombre no duraba para siempre. Pero Cristo vive para no morir jamás. Él tiene un sacerdocio inmutable porque vive por el poder de una vida sin fin. Él vive, Él vive para siempre, para interceder por el pueblo de Dios y por lo tanto puede salvarlos al pueblo de Dios perpetuamente. Lo puede salvar perpetuamente. A menudo aplicamos el versículo 25 a los perdidos, pero su principal aplicación es a los salvos, aquellos por quienes Cristo intercede diariamente. Si Él salva perpetuamente y cualquier pecador puede ser perdonado. Pero el punto aquí es que aquellos a que viene el salvo, a los que viene, Él salvó, son salvos para siempre por la eternidad. Pero el punto aquí es que aquellos a quienes Él salvó son salvos para siempre por la eternidad. El argumento práctico de Cristo y el creyente, lo vamos a ver aquí en versículo 26 al 28. Porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificio diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto
Jesús lo hizo una vez para siempre, cuando él mismo se ofreció. Porque la ley designada como somos sacerdotes a un hombre de bienes, pero la palabra del juramento que vino después de la ley designa al Hijo hecho perfecto para siempre. Tal somos sacerdotes, nos convenía. Es decir, nos sienta bien satisface nuestras necesidades. Ningún descendiente de Aarón podría encajar en la descripción dada de Cristo en estos versículos. Estos hombres no eran santos, inocentes, sin mancha. Aarón hizo un becerro de oro y llevó a Israel a la idolatría. Y los hijos de Elí fueron culpables de glotonería e inmoralidad. Pero los hijos de Elí eran hombres indignos, no conocían al Señor. Pero tenemos un sumo sacerdote perfecto. Él es más santo y más alto que cualquier sacerdote en la tierra, porque él está ministrando en el tabernáculo celestial en la misma presencia de Dios. Aarón y sus hijos tenían que ofrecer sacrificios diarios, primero por sí mismos y luego por el pueblo. Cristo es sin pecado. Él no necesitaba sacrificios y el único sacrificio que él ofreció resolvió el problema del pecado por toda la eternidad. Además, él se ofreció a sí mismo no la sangre de toros y machos cabríos como el sacrificio. Es fácil ver, es fácil ver entonces que el orden de Melquisedec es superior al orden de Aarón. Este punto ha sido aprobado históricamente porque Abraham honró a Melquisedec por encima de Leví. Ha sido probado doctrinalmente porque en el Salmo 110, Salmos capítulo 110, versículo 4, declara definitivamente que Dios creó un nuevo orden de sacerdocio en la ley. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso lo vemos en el Salmo 110, capítulo 4. El Salmo, capítulo 110, versículo 4. Y ha sido aprobado prácticamente, porque ningún hombre podía calificar para ser sumo sacerdote excepto Cristo. No hay necesidad de que busquemos más allá de Cristo. Él es todo lo que necesitamos. Bueno, la gran idea de esta clase es que Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, es eterno. Es eterno y Él nos ofrece un acceso inquebrantable a la gracia de Dios y a su misericordia en cada paso de nuestra vida. Bueno, ya voy a terminar aquí esta pequeñita clase que me gustó mucho. Y entonces sí, lo que tenemos que recordarle es que el mayor sacerdote que todos nosotros podemos tener y que tenemos es ¿quién? Jesucristo, que se sacrificó por una sola vez y por siempre. Así que vamos a terminar